Vamos a recibirlos a los Emmys, los Era Justicia, que están con nosotros como todos los viernes. Y vamos a hablar de cambios en la licencia de conducir. ¿Qué cambios hay? Nos lo cuentan ellos. Buen día, ¿cómo va? Hola, chicos. Hola, buen día. Bienvenidos. ¿Todo bien? Muy bien. Gracias por venir un día no laborable. Sí, la verdad. Los jueves te tocó El laburar. esfuerzo que nos está La trayendo. anotamos. Es porque ya se habían tomado. Viste que la productora vez te... pasada. La productora nos va dice... contando los días. La Claro. productora dice, ¿quién se toma ahora? Bueno, porque usted se toma. Ah, no, arriba Marseille lleva todos los cálculos. Le Tal mando un cual. beso a Lauri. Lleva todo ahí. Dice, El ¿vos te equipo tomaste se acá? divide. Sí. Al que le tocó el feriado pasado, Claro. le toca ahora y hace. Ahí Por eso está reducido el equipo. Claro. hoy Se vengo, nota. el El lunes no. Está perfecto. Es así. Nos vamos tomando diferentes días. Y sí. Exacto. Porque hay que mantener informada a la Cubrir. gente. No Claro, podemos tomarnos obvio. todos los días. Obvio, la gente No. está del otro lado. Así que por eso vamos haciendo rotación de carita de la equipo. Entonces, ¿cuándo me toca a mí? Hoy, La Gaby. La Gaby es la que más está. Yo La estoy Gaby acá está. estoy, ¿viste? No, y Damasco también. Yo también, chicos. Está bueno. Pobre Majo, se va a ofender. Bueno, vamos a meternos en tema. Licencia de conducir y cuáles son los cambios. Bien. Para bien o para mal, diría mi abuela. Para bien. Para Sí, bien. Ya era para hora, bien. era algo que Ya venía era hora pasando. y es verdad, es algo que se ha venido pasado en la realidad y ahora se ha terminado de formalizar. El tema es, se ha modificado la ley de tránsito de la provincia de Mendoza, la 9024, y nada, son pequeñas modificaciones y traen lo que ya venía ocurriendo, que es, ¿qué pasa? La gente a veces no lleva su billetera física en el auto, lleva todo en la aplicación de Mi Argentina, donde tiene su licencia de conducir, tiene su seguro, entonces lo paraba la policía a alguien y exhibía eso, y algún oficial te podía tocar, tal vez Sí. no era su Te mejor decían día, te que no decía, no, esto servía, no que no sirve. servía. Malondón. Claro, y uno se quedaba como, uy, ¿qué hago? Claro. Aparte, en algunos lugares, según el tipo de control, si te paraba, por ejemplo, Vialidad Nacional, si podías mostrar eso, pero acá la policía de Mendoza no, Y de entonces hecho, había un depende de la gris. zona, te hacían multa también. Si mostrás el digital, no te lo toman. Claro, y también antes había, no sé si se acuerdan, tema con el seguro. Eso. ¿Por qué? Porque uno mostraba en el seguro antes, las compañías te daban una credencial que te decía que eso Sí, podías mostrarlo, sí. pero la policía no te lo tomaba, tenías Claro. que mostrar el último pago. Era un lío, un gris, Sí, que nada, tal generaba cual. confusión, uno pasaba por un control y tenía miedo, Claro, como si porque el llevase... seguro te daba como una vigencia Te en daba X cantidad de meses. Tal cual. Y muchas veces no tenías el comprobante de pago porque tenés o el débito automático de la tarjeta o lo tenés en la tarjeta de crédito. Claro. Entonces era un lío, bueno, mostrame el débito que te hicieron y era como un lío. Había gente que mostraba el resumen de El la resumen de tarjeta la tarjeta crédito. para... Y Nada que porque ver. las compañías ya no emitían, digamos, y te tenías que meter a la aplicación, imprimir, si querías tener en papel todos los meses, era un lío. Algo Eso vetusto. ya- ¿Y qué fue lo que cambió ahora particularmente? Ahora se puede acreditar la documentación que te pide la policía, que es el carnet de conducir y el seguro, y bueno, y la cédula de autorización o de identificación del vehículo en cualquier formato, dice la ley, tanto física como Digital. Como digital. Claro, Eso es porque la- hay mucha gente que no tiene acceso hay gente que no usa, las personas No, adultas obvio. no usan. En ese caso, pueden Sí, andar con lo del físico. papel, Claro, exactamente. la ley dice en cualquier formato. Claro, O se sea, lo tan- amplía y le da certeza al que lo presenta digital. Vos mostrás Ajá. y vieron que Argentina te genera un QR que la policía lo puede escanear y verificar si eso Sí, es nada, claro. es Es fidedigno, claro. Claro. ¿Y qué Para pasa no con alterar. el oficial que se monta en guapetón y te dice, yo eso no lo puedo permitir, necesito el... Viste que por ahí te Sí. toca y por ahí no debería Pero ser no hay así. ningún problema. Guapetón. Guapetón, viste que se ponen en guapo. No, eso Arriba no del es válido. guapetón No está hay- la ley, hay claro, que decirle. no hay ningún problema. Eso, ¿cómo nos defendemos ante un oficial que no quiere recibirnos Bien, si el, una ofi- aplicación de Mi Argentina? si el oficial, si uno le explica, mire señor oficial, la ley y uno le explica todo lo que estamos hablando, de igual manera no acepta o no entra en razón, no hay problema, que te pueden labrar la multa, que la labren y después te dan un tiempo, un plazo para presentar el descargo para no pagar esa multa. Entonces vos recibís la multa, haces el descargo y listo, esa multa después no se paga. Si es que no Sirve podés... para, quiero un segundo, no Sí. te olvides lo que vas a decir, Emi. ¿Sirven los descargos? Los famosos descargos. Yo tengo miedo de los descargos porque... No, pero en ese caso sería Sí, flagrante el incumplimiento claro. del oficial, sí serviría No, un ya descargo. sé que uno tiene la razón, pero Sí. lo que voy es que a veces los famosos descargos por multas y no sé, no llegan a buen llegan a puerto. nada, no te Depende. los lee nadie y terminás, depende. Si no perdés el tiempo. perdés tiempo, te genera intereses y cuando por algo sí o sí tenés que ir a pagar, cosa Salta. que hay que hacer porque, bueno, es tu multa, pero claro, te imposibilita hacer te lo que- imposibilita Sí, algo sí, y es tenés que ir a verdad. pagar después a lo mejor un chorro que con intereses.
indignada. O capaz que con ese descargo, supongamos No que sé vos si quedás los limpio, descargos- que no pasa Sí. nada. Pero ¿quedás limpio con ese descargo? Ponele Esa que es la quedes pregunta. limpio, pero al oficial, al desinformado, ¿qué hacemos? No, pero no, No, vamos por nada, partes. a ver. El desinformado es una cosa y el descargo es otra. Sí, Sí. hablamos acá siempre de la persona particular. Con el oficial desinformado, nada. O sea, Claro. el particular que va en el auto Fer no va a quiere- poder hacer nada. Claro. Es que- ¿Pero has tenido algún problema con algún ¿Sabes qué- policía? sabes ¿A quién querés ¿Saben escrachar? qué me indigna? Que muchas veces Sí. por portar el oficial, por portar su ropa y un arma y lo que fuere, tienen como una Pero eso ha supremacía pasado de siempre poder. y, Siempre y va a pasó. seguir pasando. Pero ¿quién les baja la caña? No, Y en particular- No, pero digo... él quiere que lo multen al oficial. No, pero ¿quién les va a informar? Bueno, Si pero no, el le mostramos- supervisor, pero, bueno, claro, eso es tarea otra de- cosa, ahí no entramos. Y pasa Fer. que nos ponemos ahí Siempre como que haya abusos particulares, y demás, siempre Claro, deben bueno, denunciar podés esas denunciarlo, cosas. más vale. Es más, Pero, vieron que la bueno. gente mucho lo escracha en Bueno. redes sociales. Funciona eso también. Funciona. Sí, Pero me digo- parece que no es No tarea es del la vía el particular en escrache, momento no de debería un ser la control. vía el No, escrache. pero digo, los Uno particulares hablando encuentran bien, esa herramienta. explicando, de última Seguro. googleás, mostrar la información. Pero muchas Siempre veces, con Gaby, el, ni que hablando bien. Con el buen diálogo Sí, se pero hay veces puede. que por ahí muchas veces ni Está hablando bien. belicoso Hay hoy. algo particular. Hoy enojado. Estoy ¿Hay enojado, algo, pero hay algo yo- que te pasó? No estoy Pero enojado, estamos pero... llenos de temas, Fer, yo te vamos Sí, a decir, entiendo. es válido lo tuyo, Pero pero bueno, consejo, tomen el nombre y apellido del No. oficial, van a hacer el descargo y Sáquenle después una foto. nos comunicamos por privado. Pero para responderle que Fer también se quede tranquilo. Sí. ¿Qué se puede hacer ante un oficial que no me trata bien, que no quiere acceder a lo que está por ley ya? Digo, ¿cómo se trata eso? Siempre se le puede pedir que se identifique, tienen el deber de hacerlo Ahí ellos, está. de decir la investidura que revisten y demás, acreditar su identidad, tomar sus datos y si vos tenés testigos del maltrato, más filmaciones, viste que uno anuncia que va a filmar y decir, che, Sí. esto no corresponde lo que estás haciendo, no corresponde que me revises esto, o lo que sea, todo eso se firma, se documenta y se va y se hace una denuncia Ok. contra ese efectivo. Yo Eso puedo sí filmar corresponde. sin problemas. Y después esa persona va a ser sumariada dentro de la fuerza y demás. Y si vos podés acreditar, va a ser eventualmente sancionada. Así Ahí que está. esos abusos siempre han ocurrido y van a seguir ocurriendo. Pero el particular sí lo puede hacer. Pasa que muchas veces las personas no lo hacen, se intimidan y bueno, siempre se termina imponiendo tal vez esa brutalidad o ese abuso por parte de la fuerza. Ok. Chicos, Pero había quedado una mía pendiente, ya me olvidé cuál era. bueno, No. Era, mientras sí. recordás, Sí. yo les pregunto, ¿qué otros cambios, además de la digitalización de la documentación, hay ahora con la nueva ley? El otro cambio que se ha introducido, que es bastante práctico, es el tema de que no es necesario cuando uno hace el cambio de domicilio del DNI tener el cambio de domicilio en la licencia. Podemos tener las dos credenciales con distintos domicilios, no hay ningún problema. Se renovará el domicilio cuando se tenga que renovar la licencia. Siempre y cuando el cambio sea dentro de la provincia de jurisdicción, Mendoza. claro. Eso es ok. importante. Si te vas a ir a Chaco, si lo vas a hacer Porque igual. Cuando nos antes, sacamos el carnet, ¿sigue siendo que tenés que ir al departamento donde vivís o puedes sacar el carnet? No, la provincia de Mendoza reafirma en esta ley de tránsito la delegación en los municipios para la emisión de las licencias. Así que sí, cada uno lo va a seguir haciendo en el municipio donde tiene el domicilio. Chicos, ¿y qué No hay pasa problema. si yo me voy de vacaciones a Buenos Aires y atravieso varias provincias y esta ley particularmente es de Mendoza, no es nacional? ¿Qué pasa si yo voy por San Luis, por La Pampa y me encuentro con un parador de la policía que me piden la documentación y yo le presento la versión digital? Pasa que la modificación de la ley viene a adherir a lo que es la ley nacional. Correcto. Entonces tenemos la ley nacional, que ya lo venía estableciendo, por eso, por ejemplo, como dijo Emiliano recién, cuando te paraba la vialidad nacional ya podíamos identificarnos y exhibir solamente la documentación digital. Dentro de la provincia de Mendoza todavía no. Ahora esta modificación adhiere Ok. a la ley nacional, entonces no habría ningún problema. No, creo que lo mío era el trámite, el descargo, ¿se acuerdan? Ahí quedamos. Sí, sí, el estaba descargo, ahí en se acordó. descargo. Me acordé. En si se Volvamos. olvidan o no, dijiste. Gracias, no me está escuchando nadie, chicos, no me Volvamos. están ayudando. Nos olvidamos. No, el descargo era, si sirve o no. El famoso Depende- descargo en un montón de cosas que pasan con el auto y que después Depende de la llegan a nada. infracción que se te atribuya. Hay muchos ¿Cómo? casos, depende de la infracción que se te atribuya. Viste que nos pasó tuvimos 2 o 3 casos con las famosas fotomultas. Sí. De que por errores de patente y demás, algunas cámaras tomaban y hacían una infracción a un auto que no era al que le atribuían la falta después. Porque ese auto, por ejemplo, te llegaba una fotomulta de la provincia de La Pampa y vos no habías estado nunca en La Pampa. Ah, es ¿entendés? cierto, Vos haces un sí. descargo de eso
y fueron, o sea, exitosos. Pero el descargo ya te limpia porque de verdad lo digo, hay un montón de cosas, de multas de tránsito, de paraste mal y vos decís, no había ningún cartel acá, no, sí había un cartel, uno va y se queja, sí, me pusieron una multa, no sé, por decir montaña, y vos decís, no hay ningún cartel que diga que no puedo parar acá, ¿no? En fin, bueno, llegaste, volviste al auto, multa. Bueno, no quiero pagar, son altas. Hice un descargo porque no tengo por qué pagar, pero eso después como que queda como quien... Queda un poco en la nada, en la nebulosa, nadie te contesta nada. Vos hiciste el descargo creyendo que ya está, la multa ya está y sin embargo la deuda te sigue apareciendo. Sí, te sigue apareciendo y perdés el beneficio al impugnarla y perdés el beneficio de pagarla dentro del periodo que te dan y viste que te dan un periodo y se reduce el 40, el 50, el 60%. Ahí la gente muchas veces analiza costo-beneficio. Dice, bueno, depende de la multa, estacioné mal o tengo dudas, etcétera. ¿Cuánto es la multa? Y si la pago dentro de los 3 días se reduce en el 60%, ni arma un descargo. Claro. Por comodidad. ¿Sí? Pero no es que no funcionen los descargos. ¿Caducan alguna vez o no? Sí, pueden prescribir las multas claro, incluso. Que piensa, dice, bueno, no la pagues, pasan 2 años y no pasa nada. ¿Cuándo caducan las multas? Igual... No, depende y son plazos de prescripción, no caducan. O sea, si el municipio que tiene la facultad, el municipio o la entidad o la provincia, el que sea, que tiene la facultad de cobrar esa multa, no impulsa su cobro en el plazo de 5 años, depende, el plazo genérico son 5 años, pero pueden ser menor a 2 años, la multa va a prescribir, ¿sí? Pero muy rara vez pasa eso. Chicos, por eso, no. No es hay que común que el pagarla. Estado hay que pagarla, al no pago. Cuando no hay No, muchas hay que finanzas pagarlo, salen sí. a cobrar. Tal cual. Sí, y en el caso, por ejemplo, que vendo mi auto y en ese transcurso o sea, estoy en el trámite de hacer la transferencia porque generalmente no se hace inmediatamente. ¿Qué pasa si la otra persona hace una infracción? Ahí hay que tener en cuenta, Gaby, cuando uno compra o vende un auto, es también de buena fe, ¿sí? Saber el estado de multas. De hecho, se tramita un informe, entonces uno sabe al momento en el que se firma el boleto o los formularios respectivos para hacer la transferencia, cuál es el estado de multas del vehículo. El informe de dominio. Exactamente. No, hay otro. Hay un informe. El informe de dominio te habla de toda la situación registral del auto, si titulares, medidas judiciales, exacto. Prendas, todo lo que tenga el auto. Pero hay otro que te dice qué estado de multas tienen distintas jurisdicciones del país y demás. Que es de buena fe y es ser diligente tramitarlo. Ahora, cuando vos iniciaste el trámite en el registro, ya solicitaste el turno para hacer la transferencia, a partir de ahí ya se frisa esa situación y bueno, si después el auto siguió circulando bajo tu titularidad pero por otra persona, ya ahí también es negligencia y no se configuró la transferencia. Y también sería un riesgo estar... Es súper por eso riesgoso. siempre decimos que tener un accidente, más allá de pasar un semáforo en rojo, lo que fuere, de cometer una multa, podés tener un incidente, destruir el auto, después se te cae la operación. Tal cual. Yo por eso, Gaby, cuando vos me decís, no siempre es inmediata la transferencia. Tiene que ser inmediata justamente por todo esto. O sea, vos como entregás las llaves, entregás el 08 y necesitas la inscripción en el registro de que yo me desligo de este auto, porque al ser titular registral de un vehículo, sos igualmente responsable si con ese vehículo sucede algo. Entonces tiene que ser inmediata. Sí. ¿El tema de los tiempos de renovación ha cambiado del carnet de conducir? Entiendo que en esta modificación de esta ley no se habla de plazos. No, o sea, aparte la licencia es nacional. Tal cual. No ha cambiado. No ha cambiado. ¿Y en adultos mayores cambió algo? No, en esta modificación En esta modificación Esto se circunscribe a la ley de tránsito de Mendoza y es una adecuación de lo que ha hecho Mendoza a lo que ya estaba pasando en la nación. ¿Sí? Ha ayornado un poco la ley. Y básicamente en el tema documentación a presentar. Es documentación, el formato en la documentación a presentar y el tema de que no hace falta el cambio, digamos, en el domicilio si se modifica el domicilio del DNI. Esas son las dos grandes y únicas modificaciones que introduce esta ley a la ley. Y lo que hay que mostrar es lo que sabemos siempre, la licencia nacional de conducir, el título del auto, que bueno, ahí estuvo el tema también cuando ya se dejó de usar la tarjeta azul y tenías autorizada por Mi Argentina, lo que sea. Eso también hay que mostrarlo, por qué vos estás manejando ese vehículo y el seguro de responsabilidad civil para poder circular. Eso es la obligación, lo básico que hay que mostrar cuando uno lo paran en un control. ¿Qué se sabe de la RTO? Que es obligatoria, no se ha modificado. No se ha modificado nada. No se ha modificado, es obligatoria. Cuando uno tiene que hacerse la renovación de la licencia o licencia de primera vez, aparte de rendir el curso y presentar toda la documentación y demás, y de dónde vive con la boleta y demás, tenías que presentar la RTO. Ahora se ha regularizado eso también a raíz de modificaciones del gobierno nacional para que se puedan llevar a cabo las RTO no en las plantas verificadoras que estaban autorizadas, sino en cualquier taller.
pero acá en Mendoza no había ningún cambio particular, siguen estando las mismas y demás. Así Siguen que siendo no, obligatorias, tal Muy cual. bien. Que no las pidan en los controles es otra cosa, pero... no la piden para nada, ni para cruzar del país, ni nada. O sea, Sí. es como... Nos llega un mensaje de la gente, es bastante interesante. Lo pasamos al aire y se repite por otro lado con otro vehículo, digamos. ¿Qué pasa si uno tiene un problema con una persona que maneja un monopatín en la calle? Me atropelló, no quiso, me tropecé, me caí, no quiso hacerse cargo de nada, me trató muy mal, como que yo había tenido la culpa. ¿Qué pasa con esto? ¿Qué se Es- puede hacer al respecto? Con el tema de los monopatines es un tema bastante... que habría que tratarlo y habría que regularlo un poquito más, igual que las bicimotos. Y por bici nos llegan también muchos Sí, comentarios. las motos Sí, eléctricas. sí. Claro, hay que ver ahí el tema de la velocidad que pueden llegar a alcanzar el vehículo, de las cilindradas, o sea, hay que ver si entra o no en la regulación de vehículo o Un no. monopatín puede llegar desde 30, 40 Hasta 60. hasta Hasta 60. La ley establece, las o motos había un también. proyecto de ley, si no me equivoco, que establecía un límite de 30 kilómetros por hora para circular en monopatín. ¿Qué pasa si me atropella a alguien en el monopatín? Ocurre lo mismo que si me atropella a alguien en auto o en moto o en cualquier otro vehículo. ¿Cuál es el tema? Que los monopatines no tienen la obligación de tener un seguro de responsabilidad civil. Entonces, No tienen la no obligación. tienen la obligación. Pueden Acá en la circular- provincia de Mendoza, Claro. recordemos que en nuestro país federal hay distintas provincias, Cava tiene regulaciones. La provincia de Mendoza no tiene ninguna en materia de monopatines, así que hay toda una nebulosa que es lo que está diciendo Emi. Hay un gris ahí. No, la responsabilidad corre, Ah. si uno causa un daño, tiene el deber de reparar ese daño. Ahora, ¿quién lo va a pagar cuando se atropella a alguien en un vehículo? Y si no hay ningún eximente de responsabilidad, paga la aseguradora, cubre la aseguradora. Si no tenés seguro porque no lo pagaste o porque no tenés obligación de llevarlo, como es en el caso del monopatín, vas a ser igualmente responsable por los daños que produzcas, pero va a salir la plata de tu bolsillo hablando en criollo, digamos. sí, O sea, la Claro, re- sí. o sea, pasando en limpio, cuando uno utiliza cosas riesgosas como son los medios de transporte y demás, la ley establece esas condiciones para circular, seguro, lo de la RTO, lo que sea. Hay cosas que la gente está utilizando para desplazarse, como los monopatines o las bicis esas que uno arma y le pone un motor en el medio, que eso es un nada, porque no es ni un automotor registrable, ni es un monopatín. Son bicicletas con asistencia. Claro, Tal cual. todo eso son medios que se están utilizando y que muchas veces causan daños. Ahora, quedan fuera de la normativa de tránsito, a medida que estos cambios se vayan produciendo, la ley los va a empezar a incorporar. Como dijo Emi, hubo un proyecto el año pasado, pero todavía no es ley. Entonces, ¿qué pasa? Terminan cayendo en el principio general de que cuando uno causa un daño lo tiene que reparar, pero no hay seguro, porque el que maneja un monopatín no tiene la obligación de tener un seguro de responsabilidad contra terceros. Entonces, si causa un daño, va a responder con su patrimonio nada más, que seguramente sea mucho más insuficiente que el de una compañía de seguro. No tiene la obligación tal vez de una edad mínima para manejarlo, puede manejarlo alcoholizado, o sea... El hecho de que no exista regulación genera todo un mar de incertidumbre y las personas que tienen un accidente con eso terminan afectadas en menor medida. Se entiende perfecto. Chicos, muchísimas gracias. Buen Por fin favor. de semana largo. ¿Se toman el Igualmente. lunes? Sí, es feriado. Hoy también no los tomamos. Hay gente que trabaja. Bueno. Trabaja. ¿Con qué seguridad? Los lo digo? quiero. Buen Sí, fin de feliz. largo. Disfruta, se me portan bien los semis con nosotros.